Son afectados por las preferentes. Se calcula que más de 15.000 personas en Castilla y León están afectados por este producto bancario. Un producto que no es nuevo, que jamás había dado problemas porque el capital de las entidades nunca se había lastrado. El Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores dieron su bendición a unas participaciones que a la postre han arruinado a miles de ahorradores. Será muy complicado que recuperen todo su dinero. El FROB ha anunciado importantes quitas que encima puede que no sean las definitivas. Los afectados se han rebelado contra esta decisión, se han organizado en asociaciones y al margen de manifestarse acudirán a la vía judicial. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No es lo mismo conducir un Fórmula 1 que un coche de calle. ¿Cómo es posible que personas sin conocimientos financieros invirtieran los ahorros de toda su vida en un producto con tanto riesgo? Es un sin dormir días y días. El caso es que al final lo único que nos van a dar son papelitos de esos que no valen para nada. Es una indecencia, esto es una corruptela la que hay. Yo necesito ese dinero, y como si no. Estás ahorrando ahí una peseta y ahora que te lo lleven así te duele mucho. Les engañaron los empleados de las entidades bancarias. ¿No era sospechoso obtener unos intereses tan altos? Hay muchas dudas sobre la actuación de los bancos y de las cajas con los preferentistas, pero no todos son ancianos sin estudios. Esta noche queremos explicar qué ha pasado y sobre todo cuáles son las soluciones para intentar recuperar el mayor dinero posible. Para ello, esta noche en Espacio Abierto nos acompaña José Luis Redondo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la plataforma de afectados de Zamora. ¿Cómo están los ánimos? Bueno, pues los ánimos están muy caldeados porque ahora cuando ha venido el papelito este con la quita que nos van a hacer, pues la gente se está dando cuenta que van a perder prácticamente el 60%, muchísima gente, y no estaban cobrando unos altos intereses, estaban cobrando desde un 3%. Había otras que cobraban el 8%, pero la mayoría, 200 millones de euros que fue la serie C, estaban cobrando de un 3 a un 5 al quinto año, o sea que no son unos intereses altísimos. Y ahora se sienten engañados. Nos somos engañados del todo. Santiago Díez, abogado de la Unión de Consumidores de Castilla y León. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias a vosotros. ¿Cómo es el perfil de las personas que se acercan por vuestras oficinas y que dicen que son preferentistas? Pues el perfil de las personas que están allí son personas sin una preparación económica ni financiera, son ahorradores de base que no tienen ningún perfil de inversores y mucho menos perfil de personas que puedan entender estos productos complejos que eran lo que se les estaba vendiendo y ofreciendo por parte de las entidades financieras. ¿Ustedes tienen fe en que recuperen todo el dinero que han invertido? Bueno, va a ser extremadamente difícil la recuperación de todo lo invertido sin ningún coste para ellos, entendiéndose esto desde dos puntos de vista. Una, si prospera la vía penal que ha iniciado la Unión de Consumidores a través de la Fiscalía de Valladolid, que es la primera asociación de consumidores que ha intentado que efectivamente ir un poquito a la yugular del problema, pues puede ser que sí, vía responsabilidad por delito. Pero si nos toca irnos a los juzgados civiles, pues las acciones de nulidad, etcétera, pues no contemplan la recuperación total con la indemnización que hubiera sido pertinente respecto a esas inversiones. Por lo tanto, yo creo que, aparte del coste que va a tener para ellos el recuperar todo eso de todos los niveles, tanto desde familiares hasta sociales hasta de honorarios de profesionales, pues yo creo que les va a costar dinero. Veremos cuáles pueden ser las mejores soluciones para recuperar o todo el dinero o parte de ese dinero. Para hablar de ello también se encuentra esta noche con nosotros Bernardo García, que es abogado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y experto también en derecho financiero y bancario. Ustedes han participado en alguna asamblea repleta de gente afectada por este producto bancario. ¿Cuál es el primer consejo que se le da a una persona que
que ha tenido preferentes en alguna entidad bancaria? Pues el primer consejo que se le puede dar es que se ponga en manos de un profesional para iniciar las acciones civiles correspondientes. Acciones judiciales. Yo soy más partidario de las acciones civiles que de las penales. Ya luego en el debate ahondaremos más en esta cuestión, pero desde luego considero que para recuperar la mayor parte del dinero que se ha colocado en estas participaciones preferentes, la única vía posible es la vía judicial. La vía política, la vía de la negociación, está muy bien, es interesante, hay que agotarla, pero creo que carece de total eficacia. Entonces, el que quiera recuperar su dinero va a tener que acudir a la vía judicial necesariamente. Luis Velasco, buenas noches, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid. Hemos hablado de los afectados, también estaría bien hablar de esas entidades y de las administraciones. Por un lado, podemos hablar que todos tienen que tener ahí responsabilidades, incluso el propio Banco Central, Banco de España, que era el que, digamos, había autorizado para vender eso. Y hablamos también de las administraciones que formaban parte de los consejos de administración, que debían de velar por los intereses de los impositores. ¿A esta gente se les puede pedir algún tipo de responsabilidad por esto que está sucediendo? Bueno, vamos a hablar primero en términos políticos y luego vamos a hablar después en términos jurídicos. En términos políticos, sin ninguna duda, porque las participaciones preferentes se han ido articulando por las distintas entidades de crédito en España y en particular por las cajas de ahorro, siguiendo fielmente lo que establecía en su momento la legislación. Es decir, todas estas características que tienen las preferentes como recursos propios que no se pueden recuperar, que es deuda perpetua, su carácter subordinado, el propio término de participaciones preferentes, que es un término equívoco, son cuestiones que resultan directamente de la ley. No es un producto, digamos, financiero que ha surgido de la nada en los gabinetes de ingeniería financiera de los bancos, es algo que estaba perfectamente delimitado en la disposición adicional segunda de la Ley 13 del año 1985 de 25 de mayo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los bancos españoles y sobre todo las cajas de ahorros, como consecuencia de la crisis financiera y de la gran burbuja inmobiliaria, se enfrentan a tremendas dificultades de capitalización. Y en un momento determinado, pues para hacer frente a esas dificultades de capitalización, entre otros diversos instrumentos que se podrían utilizar, pues se da, digamos, carta de naturaleza a este instrumento que, cuando menos, es un instrumento muy equívoco, empezando, como he dicho, por su propia denominación, porque no son ni participaciones ni preferentes. Hablaremos de ellos. Son muchos los interrogantes que queremos aclarar. Antes de comenzar la tertulia, queremos contarles qué es eso de las preferentes, cómo se ha llegado a esta situación y cuáles pueden ser las vías de solución. Las participaciones preferentes son unas emisiones de deuda sin plazo definido, es decir, un bono que ofrecía una rentabilidad superior a la de un plazo fijo. En algunos casos se llegaba a dar el 7%, cuando los depósitos apenas alcanzan el 4%. Pero nadie da duros a 4 pesetas y los bancos tampoco. Este producto tenía trampa. Es la diferencia entre conducir un coche, que lo puede conducir cualquiera, o conducir un Fórmula 1. A nuestros clientes se les dio el carnet de conducir un vehículo común y se les puso a conducir un Fórmula 1 en el medio de una carrera. Lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir, que se estrellaron. La entidad pagaba en función a los resultados y ante el batacazo de la misma no solo se congelan los intereses, sino que el dinero queda atrapado. En Castilla y León son miles los afectados, muchos inversores conscientes de los riesgos que corrían, ¡nuestro dinero!, pero también pequeños ahorradores. ¡Qué desgraciado! ¡Que roban el dinero a los jubilados! Yo tengo 6.000 euros y luego un hermano, estoy de tutor para él, también 30.000. Le metí por hacerle un favor y tal. Te sientes un poco engañado porque, claro, allí cuando llegas a ese momento no te dicen nada, de ningún inconveniente, nada, solo te dicen, mira, hay aquí una cosa y tal.
Solo en Caja España Duero son más de 15.000 personas las que tienen su dinero en preferentes, más de 400 millones de euros atrapados en un producto financiero de alto riesgo que se vendió a la ligera con el permiso tanto del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muchos de los preferentistas son personas mayores con escasos conocimientos financieros y a los que no se les examinó según obliga la normativa europea para este tipo de inversiones. Se le pregunta si ha invertido recientemente en renta fija, en renta variable o en fondos de inversión. Se le pregunta por su nivel de estudios, su nivel de relación laboral, de conocimiento con el mundo financiero. No, test ninguno. A nosotros no nos han hecho ni test de idoneidad. Lo que me extraña es que si yo firmo un test, que no lo he firmado, y si lo he firmado pero no me lo han hecho, tendría que tener una copia en casa. Y yo no tengo copia ninguna, nada de nada. Riesgo que tampoco era conocido por quienes las vendían, los propios trabajadores de la caja. Nosotros somos víctimas igual que los preferentistas. Nos han puesto un producto a comercializar y lo hemos comercializado. Esos miles de afectados de la entidad castellana y leonesa, según las condiciones actuales facilitadas la semana pasada por el FROB, verían mermados sus ahorros en unos porcentajes que varían del 25 al 60%. No estamos conforme con ningún tipo de quita de nuestros ahorros, ni vamos a aceptar ni más porcentaje ni menos. Estamos totalmente en desacuerdo con eso. Siempre que se materialice la integración en Unicaja Banco, si no, la quita sería mayor. De momento se están juntando en diversas plataformas en Zamora, Palencia, Salamanca, León y Valladolid, con la intención de organizarse y demandar a la entidad. Se pretende acumular porque fundamentalmente el coste de una sola pues es bastante menos. Acudirán a la justicia porque están cansados de buenas palabras de diputados, alcaldes y consejeros. Hemos intentado hacer lo posible para que algún político nos echara una mano. Resulta que nos dieron buenas palabras, pero al final no ha sido nada. Nos han engañado desde el principio, han estado jugando con nosotros, pensábamos que nos iban a hacer alguna propuesta un poco razonable. Pero también la justicia actúa por sí sola. La Fiscalía de Valladolid ha abierto una investigación penal contra los directivos del ahora llamado Banco CEIS. En muy pocos días la fiscal nos ha dado una respuesta favorable. A los preferentistas de Caja España Duero solo les queda, de momento, confiar en la justicia, porque al no estar nacionalizada como Bankia, Catalunya Bank o Novacaixa Galicia, no pueden acudir al arbitraje, por el que ya se han resuelto 25.000 casos en toda España. A este procedimiento pueden acudir los afectados para que un grupo de abogados determine si existió fraude o no. Un proceso, el del arbitraje, que inhabilita la vía judicial. Una y otra vía son excluyentes, es decir, o se opta por la vía jurisdiccional ordinaria o se opta por el arbitraje. Pero una vez que se termine cualquiera de las dos vías, no se puede saltar a la otra para ver si ahí me dan la razón. Además de los preferentistas están quienes invirtieron en deuda subordinada. En Caja España Duero, unos 1.000 millones de euros. Eso sí, estos podrían recuperar casi el 90% de su dinero. Bueno, en esta mesa hemos intentado también invitar a responsables de entidades bancarias que han declinado estar aquí, también del propio Banco CEIS. Ellos, la excusa que nos han puesto es que están en un momento ahora mismo delicado, esperando que finalmente se concluya esa integración por Unicaja y quieren esperar a que eso se resuelva para hablar sobre el asunto de las preferentes. Eso no significa que no estén preocupados muchas personas en Castilla y León. Estamos ante una estafa masiva, como hemos escuchado también por parte de la Fiscalía, porque hay un número elevado de ahorradores que han comprado este producto sin una cualificación suficiente. En términos de la calle, es evidente que estamos ante una estafa. En términos jurídicos, la estafa penal es difícil que pueda ser admitida en un juzgado. En mi opinión, en derecho casi todo es opinable, pero yo creo que va a ser muy difícil determinar que una sentencia acuerde la culpabilidad, que estime que existe dolo penal en un consejo de administración de una entidad financiera. Yo creo que es bastante difícil. El problema de la autoría de los delitos en las personas jurídicas es muy delicado. Y personalmente entiendo que va a ser bastante difícil que se establezca esa
esa culpabilidad penal de todo un consejo de administración de una caja de ahorros. No sé, en vuestro caso, que hoy habéis presentado, ¿no?, una demanda conjunta. Hoy hemos presentado una demanda conjunta por intentar abaratar costes y, bueno, por intentar recuperar nuestro dinero. Como habéis visto, ahora en el vídeo ha salido el director de la oficina principal de Zamora, el director de riesgos, diciendo que él no sabía lo que estaba vendiendo, que lo dice ahí en el vídeo, en la manifestación de los empleados. Si no sabían ellos que en la primera hoja pone que las participaciones preferentes son un producto complejo y de carácter perpetuo, nos lo vamos a saber nosotros, que no nos dieron tiempo a mirarlo. Y confiando en que estás firmando un plazo fijo. No sé si compartís que tenían conocimientos o no tenían conocimientos. Bueno, yo puedo puedo contar algo que puede parecer anecdótico. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y he dado clases tanto en la licenciatura de Derecho como en la doble licenciatura de Derecho y Administración de Empresas. Que estamos hablando de personas que están cursando 2 carreras a la vez, Derecho y Administración de Empresas. Y este es un producto tan sofisticado que en nuestros programas de Derecho Mercantil no se estudia, no se estudia. Se puede hacer alguna referencia tangencial al hablar de algún tipo de híbridos financieros, pero es una cuestión que ni siquiera se estudia en las facultades de Derecho. Es decir, que también, incluso una persona que tenga estudios superiores de Derecho y Economía puede tener, en principio, dificultades para identificar este producto. Ahora no, porque obviamente ya hay una cultura popular sobre este producto, pero cuando este producto se empezó a comercializar de manera masiva, ¿no?, a finales de los años 2000, pues ni siquiera personas muy expertas conocían en detalle de qué se trataba. Porque además, como he dicho anteriormente, la terminología que se utiliza para identificar este producto es una terminología muy equívoca. Se habla de participaciones y de preferentes. No son participaciones porque no otorgan derechos de socio, y no son preferentes porque en caso de insolvencia de la entidad son los últimos en cobrar, solo un poco antes que los propios socios de la entidad, si es que la entidad tiene socios, ¿no? Porque si hablábamos de cajas de ahorros, las cajas de ahorros inicialmente pues no tenían socios, eran entidades de tipo fundacional. E incluso para los especialistas, pues la naturaleza de estos productos es bastante controvertida. En fin, yo tampoco quiero monopolizar luego hablaremos más. En defensa de algunos trabajadores, es que hay trabajadores dentro de las propias cajas y las entidades que tienen preferentes, es decir, y familiares de los propios trabajadores. O sea, que confiaban en el producto, y nosotros, si nos hubieran enseñado el contrato, nos hubieran dicho lo que eran, podíamos haber hecho o cogerlas o no cogerlas. Pero prácticamente los que estamos en la plataforma, por lo que nos comentan todos los compañeros, todos le estaban ofreciendo plazos fijos y el interés de entre un 3 y un 5, porque 200 millones de los 400 que tienen en preferentes estaban a un 3% de interés, cosa que un plazo fijo en el 2004 pagaban más. Es más, Cajaduero tenía depósitos a un 4,5, que los anunciaba con Manolo, el lanzador de pesos de León, anunciando el producto más fuerte, no sé qué, a un 4,5, y resulta que le están colocando a otros participaciones preferentes, al 3,5, sin especificarle nada. Lo que dice aquí el catedrático, el adjetivo preferente de la legislación española otorga a las participaciones preferentes no significa que sus titulares tengan la condición de acreedores privilegiados, y esto lo vemos ahora. O sea que cuando acuden a la oficina de la OCU, se habla de que se ha ocultado información, o que igual que se ha publicado en algún medio de comunicación, parece que algún tipo de orden para que no se diese por escrito las condiciones de las preferentes y que se hiciesen a través de una conversación o telefónica o una entrevista. Bueno, la OCU es otra organización, nosotros somos la Unión de Consumidores. La Unión de Consumidores, perdón, somos las dos más grandes de España, pero somos dos organizaciones diferentes. Bien, todas estas cosas que se están hablando de cómo se comercializaba esto, nosotros cuando hemos planteado la demanda de investigación a la Fiscalía de Valladolid sobre el tema de las preferentes,
Todo esto que ha pasado en 14.000 casos solo se entiende bajo una estrategia comercial de dirección de la Caja que dé instrucciones para que se salten todos los controles habidos y por haber de buena praxis bancaria respecto a la comercialización de productos complejos a personas que no tenían capacidad para entender estos productos. Solo desde esa óptica se puede entender esta problemática que nos encontramos hoy. Hay ni más ni menos que 14.000 o 15.000 afectados. Esto solo se entiende bajo una estrategia perfectamente planificada para buscar liquidez a cualquier coste y a cualquier precio desde el punto de vista de la buena praxis bancaria, en este caso metiendo un producto complejo en los hogares de gente que no estaba preparada para entender ni la complejidad del producto ni las consecuencias futuras. No eran ni personas convenientes para ese producto, ni eran inversiones idóneas para todas esas personas. Solo se entiende desde una estrategia concertada para llegar a esta solución. Por eso, nosotros lo planteamos en la Fiscalía, por eso la Fiscalía ha abierto diligencias penales que no se han archivado, ha abierto unas diligencias de investigación criminal sobre lo que ha ocurrido, y entendemos que efectivamente todas estas cuestiones que tú me planteas de, oye, es que llamaban, es que te cogían, nosotros hemos visto, es escrito a mano, esto es un plazo fijo. Sí. Solo se entiende, es verdad que los trabajadores tenían una presión por parte de la dirección absoluta. Hay correos incluso que dicen hay que llegar a los 200 millones, venga que ya estamos en 120 y tantos, es decir, los trabajadores estaban absolutamente presionados sobre esta circunstancia de estas... Pero eran colaboradores necesarios. Sí, pero... Hay un dato muy significativo en cuanto a la comercialización, y es que en muchísimos casos, al menos yo creo que en todos los que me he encontrado, se ofrecían a personas que eran ahorradores, que tenían unos depósitos a plazo fijo, y cuando les vencía el plazo fijo, oye, mira, te ofrezco esto, es un poco mejor que este otro, vas a tener un poco más de rendimiento, pero es mejor porque lo puedes sacar en cualquier momento. Se comercializaba así, se comercializaba a ahorradores. Como bien dice el catedrático, las participaciones preferentes datan del año 85, pero estaban destinadas a inversores institucionales, que eran los que podían atender esas necesidades de financiación de las entidades bancarias. Pero ahora se ha cambiado el perfil. Ahora estos productos se ofrecen a ahorradores. Se ofrecen a personas que tenían unos plazos fijos, que tenían unos depósitos o incluso depósitos a la vista, pero se les ofrece a estas personas que son las que tienen el dinero y que son los que pueden aportar ese dinero al activo de la entidad financiera. Porque había entidades también que, digamos, otras entidades que tenían preferentes, por ejemplo, de esta caja, es decir, que no solamente eran ahorradores los que en este caso... Yo creo que lo que acaba de decir la persona que me ha precedido en el uso de la palabra es verdad. Este producto nace a mediados de los años 80 y tiene un perfil muy determinado. Incluso el legislador español lo que hace cuando hace la primera regulación es legalizar una práctica que tenían algunos bancos españoles de establecer estas participaciones preferentes desde paraísos fiscales. Y de alguna manera la legislación que se hizo fue para permitir, digamos, la repatriación o el que desapareciera la opacidad de los productos. Pero yo quería hacer aquí una mención, porque antes yo he dicho que el legislador había diseñado el producto, pero también hay que ser justos. El legislador también había establecido una serie de cautelas que, a lo que parece, han sido absolutamente ignoradas. Hay una directiva comunitaria del año 2004, que es la Directiva sobre Mercados e Instrumentos Financieros, que se conoce por sus siglas en inglés, la Directiva MiFID. Esa directiva fue hecha la transposición o la incorporación al derecho español en una reforma de la Ley del Mercado de Valores del año 2007, es decir, antes de que se produjera todo este proceso masivo de comercialización. Bueno, y de lo que se dice en esa normativa yo quisiera destacar dos cosas. Primero, que hay que clasificar a los clientes de servicios de inversión en dos categorías: clientes profesionales y clientes minoristas. Es evidente que casi todos los perjudicados forman parte de esta segunda categoría. Y luego hay una serie de normas de conducta que hay que respetar en la comercialización de cualquier instrumento financiero. Concretamente, por resumir mucho, en primer lugar, hay normas para evitar los conflictos de interés,
Aquí estaban comercializando los productos las mismas entidades que las emitían, no unos terceros que de manera más o menos imparcial o no vinculada a la sociedad pudieran aconsejarlo. En segundo lugar, se obligaba a dar una información adecuada, que no solo es una información, digamos, por escrito, sino que tiene que ser también una información real. Y luego falta la comprobación de la cultura financiera de los clientes. Los test, si se hicieron, pues parece ser que no se hicieron de manera muy seria. Y fíjense que quiero yo resaltar una norma que está en el artículo 79 bis, apartado 7º de la Ley de Mercado de Valores, en el segundo párrafo, cuando dice: cuando en base a esa información la entidad considere que el producto o el servicio de inversión no sea adecuado para el cliente, se lo advertirá. Es decir, que hay que advertir al cliente que ese producto no es adecuado. Casi todas las personas de las que vamos teniendo noticias que se agrupan en estos colectivos de afectados son personas que son los ahorros de su vida, que tienen que tener una colocación, digamos, poco agresiva. Ha hablado alguien ahí en la televisión, en el reportaje que se ha puesto anteriormente, de que se han invertido los fondos de un discapacitado, donde la prudencia tiene que ser absolutamente máxima. En un caso de estos bueno, es obvio, hay que decir, bueno, este tipo de producto no es adecuado para usted. No ya porque no lo pueda comprender, sino porque no puede asumir sus riesgos. Ese es el problema, que no se pueden asumir los riesgos. Lo que pasa es que esos llamados test de conveniencia y de idoneidad, en muchas ocasiones se ha cumplido la formalidad. Yo me he encontrado con documentos que están firmados por los clientes en los que aparece un casillero de 3 o 4 preguntas con una X impresa ya en el propio ordenador, ya te sale ahí. Y te dice que se han cumplido los requisitos legales de información y de averiguación de conocimientos financieros. Pero hay mucha jurisprudencia que ha sentado ya la doctrina de que ese aparente cumplimiento formal no es suficiente, sino que es preciso indagar, porque lo que dice la ley no es que se firme un documento, que es lo que muchas veces luego en los juicios te dicen los comerciales. No, si es que ya se firmó la conveniencia, ya se firmó el test MiFID. No, pero si no le estoy preguntando si se ha firmado el test, si le estoy preguntando si usted ha indagado la conveniencia. Y eso es a lo que tiende la jurisprudencia, a comprobar que efectivamente se ha comprobado que se reunían los requisitos adecuados. Entonces, incluso en los supuestos en los que aparentemente se ha cumplido con esa formalidad, incluso en esos supuestos es posible obtener una sentencia positiva, precisamente porque el aspecto material de la cuestión no se ha cumplimentado. Lo que estáis diciendo del test MiFID, aquí viene una coletilla en el mismo test, aparte de las 3 preguntas simples que pone, que te dice: a la vista de las respuestas facilitadas en el test anterior, la caja expresamente le manifiesta que no considera convenientemente la contratación de este producto. Y viene en esta coletilla que ahora lo vemos. O sea, si nos lo hubieran dicho... No es que no solo es que verlo, es que también hay que ver el perfil de la inversión, por decirlo así. Es decir, que aparte de que estaba el 95% de la gente que está metida en este producto, son gente que no es conveniente desde el punto de vista material, de fondo, para la contratación de este producto. Pero es que nos vamos a lo que es el producto en sí, y lo que está es muy alejado del perfil de inversión o de ahorro que esta persona minoritaria quiere, o sea, de esta persona ahorradora de base. Por lo tanto, es que esto solo se entiende si efectivamente hay instrucciones de que, oiga, mire usted, que es que de los 14.000 me están saliendo que 12.900, que es que no son personas convenientes. No, hay que tirar para adelante con el producto. Esto es lo que se estaba vendiendo. Hemos preguntado en nuestra página web también a nuestros internautas si, lo mismo que estamos hablando aquí, si creen que todas las personas que adquirieron estas preferentes pues, fueron engañadas. El 56% cree que sí y un 44% considera que no. Llegado a este punto, y teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho, yo creo que tenemos que hablar sobre las posibles soluciones de esas 15.000 personas que están pendientes, más de 15.000 personas, de cuál puede ser la vía para recuperar la mayor parte del dinero. Lo primero, tener en cuenta que nos encontramos en un momento, y si hablamos del Banco CEIS, de integración. Parece que lo mejor ahora mismo es que Unicaja se quede con el Banco CEIS para recuperar el mayor dinero posible.
Yo creo que es independiente. Yo creo que no va a afectar. Bajo mi punto de vista, la única opción posible, efectiva y práctica, es acudir a los tribunales de justicia. Y en cuanto tengas una sentencia a tu favor, da igual que sea Banco CEIS, que sea Unicaja o que haya sido nacionalizada, porque va a tener que responder con efectivo, no con bonos, no con acciones, no con cualquier otro vale de supermercado. Va a tener que responder en efectivo de ese crédito que tú tienes contra la entidad financiera. Entonces, es independiente. Bajo mi punto de vista, es totalmente intrascendente que exista la nacionalización, que exista la fusión o que no se produzca. Distinto es para los que no ejerciten las acciones judiciales. Ahí sí, ahí van a tener diferencias de trato. Ahora acaba de publicar el FRO las condiciones en las que se va a producir, me parece que es el día 27, el canje de las participaciones o de las obligaciones subordinadas por unos bonos convertibles en acciones con unas quitas correspondientes. Eso es en el estado actual de las cosas. Si se produce la fusión, pues irá así. Si no se produce la fusión, entonces el FRO determinará otras condiciones. Ya habrá una segunda quita. Claro. De todas formas, la opción que está ofreciendo el FRO es una quita y del resto te lo voy a dar en unos bonos que van a ser convertibles en acciones en el 2015. Y luego, esas acciones, ¿qué valor van a tener? ¿Qué va a ocurrir? Como Bankia, que se dieron a 2 euros y luego pasaron a 1 céntimo con una pérdida del 99,98%. Ese es el futuro que les espera a aquellas personas que no vayan a ejercitar las acciones judiciales. Eso en este caso es así, es decir, que el dinero contante y sonante, y todo teniendo en cuenta que la fusión fuese así, hasta que Unicaja, por decirlo de alguna manera, no saliese a bolsa, no podrían canjear esos bonos otra vez por dinero. Claro, efectivamente. De todas formas, puesto que estamos hablando de posibles remedios para los afectados, aquí se están planteando diversas alternativas. Habría una primera alternativa que podría ser una alternativa política, por decir de alguna manera, o legislativa. Esa yo la veo prácticamente imposible porque las condiciones que está aplicando el FROP son las condiciones que ha impuesto, digamos, Europa para este mini rescate bancario. Es decir, Europa es la que ha dicho que tienen que hacerse copartícipes, digamos, de las pérdidas que se han experimentado los accionistas y los titulares de este tipo de participaciones. Está la vía penal que se ha abierto aquí en la... Porque otra sería que hiciesen la Caja o el Banco CEIS o Unicaja lo que ha hecho el Banco Santander, es decir, no teniendo capital eso es imposible, ¿no? No, pues que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, claro, es que ese es el tema, no lo pueden hacer. Entonces, están las otras vías, está la vía penal que se ha abierto aquí, yo no soy penalista, pero comparto las dificultades que puede tener la vía penal cuando estamos hablando, pues bueno, de entidades que son personas jurídicas, donde han intervenido muchas personas, salvo que se acreditase, digamos, una maquinación para engañar directamente a las personas, pues puede ser difícil. En la vía civil, pues tenemos ahí 2 cuestiones a las que acogernos, el dolo y el error. El dolo pues puede ser también relativamente difícil de probar. El dolo es el engaño, la ley lo define en el Código Civil como hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ella no hubiera hecho. Bueno, puede ser que en algunos casos lo haya, pero también está el error. En este caso, un error causado por la deficiente información. Y el error puede también anular el consentimiento. Sí, totalmente de acuerdo. Ustedes, es la vía más adecuada. ¿Cuál es el consejo que dan? Bueno, nosotros desde la Unión de Consumidores nosotros hemos abierto una vía ya, que es la primera vía, por decirlo así, que se ha abierto a nivel global en este tema de preferentes. El futuro que lo comparten aquí, por lo que... Bueno, bien, pero es que... No lo compartamos. Bueno, no, vamos a ver. Lo comparten. De Bankia hay un procedimiento... Que la solución va a ser mejor. De Bankia hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional. Yo estaría encantado de que prosperase y que concluyese con una sentencia condenatoria. Lo que pasa es que yo creo, bajo mi punto de vista, que no se va a obtener esa sentencia condenatoria. Presunción de inocencia en el ámbito penal, el indulto pro reo, es decir, si no se acreditan todos los elementos del tipo, no debe haber condena.
En cambio, en el ámbito civil podemos jugar con otro tipo de presupuestos, incluso con presunciones, ¿no? La responsabilidad profesional de la banca. Y yo, por lo menos, el tema del error lo veo de manera bastante clara. Lo que pasa es que aquí hay un inconveniente que hay que tener en cuenta, que el Código Civil establece una duración para ejercer estas acciones de solo 4 años, a contar desde que se ha concluido el contrato. Desde la consumación del contrato. Claro. Ese es un caballo de batalla, y hoy mismo he recibido una sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que lo zanja de manera clara. Son 4 años desde la consumación del contrato. Y estamos entrando en términos ya muy técnicos, muy jurídicos. Una cosa es la perfección del contrato, que es un contrato de compraventa, coincide en consumación y perfección. La perfección cuando se firma el contrato, pero la consumación significa que se han producido todos los hechos derivados de ese contrato por las dos partes. Y si estamos hablando de participaciones preferentes, que una de sus principales características es la perpetuidad, ese contrato está desplegando sus efectos durante toda una vida, perpetuo. Entonces, esos 4 años se van renovando, con cada liquidación de intereses se va renovando ese plazo de 4 años. Entonces, yo entiendo que ese problema está... Santiago, perdón, No, bueno, lo del plazo de prescripción, es que yo creo que ya los tribunales lo están dando por zanjado con el tema de que desde el último pago de cupones, del cupón de los intereses, se entiende que cuentan los 4 años, con lo cual todavía hasta hace bien poco han estado percibiendo los cupones hasta diciembre, ¿no? Hasta noviembre. Y los subordinados hasta todavía hace 2 días, vamos. Siguen cobrando. Pero bueno, yo retomando un poquito lo que se decía respecto al tema de si la fusión va a afectar o no va a afectar, hombre, va a afectar, efectivamente que va a afectar, porque habrá mucha gente de los 14.000 que no estime oportuno iniciar acciones judiciales o lo que sea para sus intereses. Y sí que la fusión va a tener una gran relevancia, porque evidentemente la vida de una acción, que es por lo que te convierten el dinero en efectivo, a ti te obligan a comprar acciones cuando tú eso en tu vida a lo mejor lo habías pensado. Pero al final lo que vas a tener si tienes estos productos, pues van a ser unas acciones que, como decía aquí el compañero, son esos papelillos que no se sabe, que son de futuro incierto, como son las acciones, y que no se sabe al final cómo van a ir. Si son del Banco CEIS, va a ser una absoluta ruina. Una absoluta ruina porque no valen nada. Entonces, ¿creéis que cuando... Si son Unicaja, a lo mejor valen algo más. Pero yo estoy seguro que va a ser otra segunda quita adicional, claro, porque las acciones, a la primera que ya se ha producido. ¿Creéis que las acciones de Unicaja no van a tener el mismo valor que las del Banco CEIS y que todavía Unicaja se encargará de rebajarlo más? Yo supongo que Unicaja tendrá un conejo en la chistera para salvaguardarse de la avalancha de accionistas del Banco CEIS cuando estos salgan a bolsa. Cuando salga a bolsa todo este contingente de acciones, habrá una salvaguarda de alguna forma que... no sabemos cómo va a ser la conversión, si va a ser en acciones de Unicaja o qué valor se van a dar a esas acciones, pero cuando se produce una avalancha de entrada a bolsa de muchos accionistas que quieren vender, generalmente es ruina segura para todos. Entonces, claro, dentro de 2 años la persona que necesita el dinero se va a ver abocado a vender y entonces pues va a ser, pues bueno, pues como está pasando con Bankia, vamos, no estoy descubriendo nada que no esté pasando hoy mismo. Hay muchos que ya necesitan el dinero a día de hoy. Pues eso es lo que digo. Hay muchos. Dentro de 2 años. No dentro de 2 años. Dentro de 2 años, cuando tengas el papelito... Y mucha gente no llegará a 2 años. Ya. Porque mucha gente está muriendo. Hace una semana me ha llamado una chica que su madre murió y me dijo, le han quitado 5 años de vida a mi madre. El dinero que tenía ahorrado para nosotros, se han quedado con ellos. Y mi madre ha muerto pensando que le han robado el dinero. O sea, dentro de 2 años... habrá menos gente todavía. O sea, tenemos que ir a publicidad. Ustedes estuvieron reunidos ayer con el consejero de Economía, con Tomás Villanueva, para que mediase, no sé de qué modo... Pues intentando, antes de llegar a los juzgados, a ver si de alguna manera políticamente podíamos intentar jugar, que estamos hablando de la quita que quieren hacer 270 millones. Y el señor Medel está pidiendo 200 para defenderse de nosotros. Pues casi es mejor que pida 270, nos paga todo lo que nos ha quitado y ya no hay que andar con más. Lo siento por los abogados, pero
se fastidiaron los juicios, porque lo que vamos a tener que ir es al juzgado y gastar nuestro dinero para reclamar nuestro dinero, que es una corta. Y ese es el problema. Vamos a hacer una pausa, continuamos enseguida con las preferentes. Saludos de nuevo, intentamos arrojar luz sobre la situación de las preferentes. Independientemente de lo que digan los tribunales, la lamentable pérdida de las preferentes avala la fusión de CEIS con Unicaja, una de las entidades, dicen, más solventes de España. ¿Cómo se puede limitar el daño a los inversores? Pues yo creo que ya se ha dicho aquí. Evidentemente, cuanto antes se emprendan las acciones legales que cada uno estime oportunos, pues antes se puede volver a retornar al patrimonio propio pues ese capital invertido. Las acciones civiles pues tienen sus limitaciones en cuanto a que no resulten damnificados al final, es decir, si después de una inversión de 5 años te devuelven estrictamente el dinero invertido descontado, porque con una acción de nulidad se entiende que el contrato es nulo, hay que reponer todas las contraprestaciones habidas y entonces evidentemente te descuentan los intereses que ya has cobrado, supuestamente. Entonces, al final la cuenta es que lo que te devuelven más los intereses que hayas cobrado te tiene que dar el 100% del capital en caso de nulidad. Exactamente así. Esto es más o menos las resoluciones que está habiendo de referencia en los tribunales. Eso no lleva a ninguna compensación. Has tenido 5 años el dinero en Caja España. Han estado jugando ellos con él. Resulta que han estado jugando con tu dinero y como el contrato es nulo, pues no hay prevista, a no ser hay algún juzgado que se está atreviendo con ciertas compensaciones sobre tipos medios de un plazo fijo. Pero bueno, habrá que ver un poquito los derroteros que toma la jurisprudencia aquí en Castilla y León. Porque, ¿qué pérdida estarían dispuestas a asumir los preferentistas? Eso se llega a hablar, porque cuando hablamos que el fraude habla de una quita de entre un 25 y un 60%, a lo mejor antes que perderlo todo... Lógicamente, si pudiéramos negociar con ellos, pues hombre, cada caso tendría que hablar por su caso. En principio nadie quiere perder nada. Si han estado teniendo ahí tu dinero y ahora para que te lo devuelvan tienes que perder, pero hombre, también sería que se podría negociar. Así no se va a negociar nada y te van a quitar hasta el 60% cuando te han estado pagando un 3%, que si hubieras tenido ahí todo el dinero que te han pagado, te habrían pagado un 16, un 18%, y ahora vienen y te quitan un 60%. Lógicamente, si que le van a quitar el 60, dices, ¿cuánto estás dispuesto a perder? Si me das mañana los billetes, pues un 5, un 6, un 1, no sé, serían casos individualizados. Si tenemos que echar la cuenta de lo que pienso recuperar, de lo que me va a cobrar el abogado, más las tasas, más lo otro y lo otro, pues mira, si me descontáis esto y me lo dais mañana el dinero, nos ahorramos los disgustos de estar ahí otro año esperando a ver qué van a pasar. En principio ninguna. Nos queda muy poco tiempo. Las deudas subordinadas, no hemos hablado de ello, de esas participaciones, eso es diferente, ¿no? No tiene nada que ver con las preferentes y se puede recuperar casi la totalidad de ese dinero. Desde el punto de vista jurídico, la consecuencia es muy similar. O sea, tienen diferencias, por ejemplo, en cuanto a que las obligaciones subordinadas pueden ser temporales o perpetuas y las obligaciones subordinadas todavía, en caso de quiebra de la entidad o en caso de concurso de acreedores, todavía tiene un poco mejor tratamiento, pero nada más. A efectos de tener atrapado tu dinero en ese producto es exactamente igual. Las posibilidades de ejercicio de acciones judiciales son las mismas y las posibilidades de obtener éxito en el juzgado son las mismas y el resto es todo igual. ¿Algún consejo? Nos tenemos que ir. ¿Algún consejo para la gente que nos está escuchando y que ejerciten cuanto antes las acciones judiciales que consideren oportunas, porque será la forma de obtener el mayor dinero posible. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a terminar todo esto? Ya vemos que es muy complicado saber... Pues yo creo que mal, desgraciadamente. O sea, no puedo ser optimista porque quien podía resolver esto no lo va a poder resolver porque las decisiones sobre este tema ya se han tomado y no se han tomado en España. Y luego otras vías alternativas, que era un poco lo que
lo que me planteaba usted al principio, y voy a acabar con lo que usted me planteaba al principio, responsabilidades. Hablaba de responsabilidades políticas. Podríamos hablar también de responsabilidades desde un punto de vista jurídico, desde el momento en que algunas instituciones, como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no han debido de hacer bien su trabajo de supervisión. Y teóricamente pues podríamos hablar de una responsabilidad de la Administración por funcionamiento anormal de un servicio público, que es el servicio prudencial de vigilancia de las entidades de crédito. Pero en la práctica yo creo que es una vía que va a ser difícilmente aceptable, porque cuando se ha planteado en asuntos anteriores, esa responsabilidad de la Administración de momento se ha desechado. Y en estos momentos tenemos que tener en cuenta también que gravita el problema del déficit público, y yo creo que un juez de lo contencioso administrativo, antes de establecer la responsabilidad por funcionamiento anormal de un servicio público, se lo pensará bastante. Aparte el coste temporal. Claro. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí y muchísima suerte. Lo intentaremos. Gracias. Gracias a ti. Nosotros nos vamos, continúa ahora la información con Juanma Pérez, el informativo de medianoche. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Pasen una buena noche.